Bueno, buenas tardes de nuevo. Pues me alegro de que más o menos siga el público en su conjunto. Con lo cual, bueno, pues os agradezco también este esfuerzo porque me ha ido pasando un poquito del tiempo y voy a intentar, como os decía ahora, si hasta ahora he hablado en las revoluciones de WhatsApp a 1,5, ahora voy a intentar hablar a 2 para ir más rápido y así, pues ya que entre lo mismo pero en menos tiempo. Con lo cual vamos a ver si al menos en parte lo conseguimos. Bien, como os decía, nuestro matrimonio pamplonés, al cual le deberemos esa pequeña sorpresa que viene luego al final, ya conoce la ciudad, pero claro, quiere conocer más. Dice, bueno, ya conozco el escenario, pero ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la ciudad? En esa ciudad que primero fue presidio, luego es cuartel militar, y luego tiene el progreso, le construyen un puerto, y además se puede ir de excursión por el Monte Hacho, ¿vale? Pero ¿y la gente? Bueno, pues aquí es lo que vamos a ver ahora en esta segunda sesión, donde también vamos a organizar un poco, vamos a estructurar el tema en una serie de bloques. Serán básicamente, primero vamos a hablar de esas visitas reales, un poco ver cómo se recibían a los reyes cuando llegaban aquí, y qué imagen se llevaban de la ciudad. Y luego me voy a centrar fundamentalmente en 4 bloques temáticos. Uno será, de nuevo, aunque muy rapidito, el tema militar, que como digo da, y más en la guerra de África de la primera década, segunda década del siglo XX, por lo tanto tiene una entidad, pero yo aquí lo voy a cortar y me voy a centrar también en otros 2 elementos que son, por una parte, la función sanitaria. Ya adelantábamos algo al hablar antes del hospital, vamos a ver un poco, claro, tuvo mucha importancia en una ciudad frontera como Ceuta, donde los conflictos bélicos, tanto en la ciudad como en los alrededores, son continuos, pues un poco la importancia del sector sanitario. Vamos a hacer una incursión muy interesante también en el mundo de la educación, de la docencia, de las escuelas, de nuestros chicos y chicas de hace un siglo, que estudiaban, qué mapas tenían en clase. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en las aulas, vamos a ver qué distintos tipos de estudio había, y vamos a dejar ya la última parte, que es esa parte un poco más distendida, para los ecos de sociedad. Y en esos ecos de sociedad vamos a ver los juegos florales, vamos a ver a las reinas de las fiestas, a las Miss Ceuta de hace un siglo, y finalizaremos con cuando os tocó la lotería. Hace, pues un siglo que tocó la lotería del niño, aunque a la vez robaron una joyería, fue todo a la vez, y ya veremos que el título es un poco equívoco, tal y como se presenta en los documentos de la época. Bueno, con estos ingredientes vamos a cocinar este segundo plato, que esperemos que sepa también bien. Bueno, como os digo, en primer lugar el tema de las visitas reales. Ya os he adelantado antes que es fundamental incluso para el desarrollo de Ceuta. Recordad esas 3 fechas en relación con Alfonso XIII, 1904, 1909 y 1927. Son un poco las 3 visitas que tenemos. Y como os digo, la ciudad se engalana, se transforma. Más allá de su arquitectura, lo que tenemos también es, lógicamente, esos arcos de triunfo, que es un poco como los que se levantaban en Pamplona y en cualquier otra ciudad. Mirad, ese arte efímero es el que a mí me ha llevado fundamentalmente a consultar las revistas ilustradas para otro tema que estaba preparando en relación con Pamplona, precisamente. Antes hemos visto uno de esos arcos de triunfo, y el que me llevó a darme cuenta de que Ceuta aparecía también continuamente en estas revistas. Ese fue el origen cuando Lupe me invitó a dar las sesiones de lo que es estas 2 conferencias que estamos desarrollando ahora. No voy a entrar en todas estas estructuras, en las tiendas de campaña o en las arquitecturas efímeras para la recepción del rey cuando llega al puerto. Aquí tenemos este arco. Se podría estudiar la iconografía. No lo vamos a hacer aquí, pero evidentemente son arcos, algunos pueden ser vegetales, como el que vemos aquí, pero que tienen una serie de elementos heráldicos, de inscripciones, de figuras, de alegorías, que evidentemente, pues dan la bienvenida al rey y no solo decoran o engalanan, sino que le transmiten un mensaje. Al final todos estos elementos son de herencia barroca, pero que perviven en el siglo XIX e incluso, como vemos aquí, durante esa primera década del siglo XX. No solo en el puerto, no solo a la llegada, sino en distintos ámbitos. Aquí tenemos, en este caso también, lo que es esta glorieta o esta tribuna regia levantada por el ayuntamiento, o lo que puede ser incluso la comunidad hebrea, que también levantó su correspondiente arco de triunfo, el que, por desgracia, no es una imagen que pueda ver con nitidez y no he podido identificar cuáles son los elementos, pero seguro que si se consigue la imagen original de Arbona habrá posibilidad de desarrollar esa idea. Bueno, aquí tenemos esta segunda visita de 1909, marzo de 1909, donde, fijaos, aquí es donde recibe ya, en esta segunda visita, ese primer término del rey africanista. El primer africanista de la nación, oye, que en apenas 4 o 5 años ha venido 2 veces a Ceuta. Eso se supo valorar en aquel momento, Y bueno, pues ya se dice, esta especie
de olvido que sufre la ciudad de Ceuta, y que al menos el rey ha tenido esa deferencia, ¿verdad?, de venir 2 veces para visitar a esos desterrados y olvidados compatriotas, esa ráfaga de vida, bueno, pues alentar gozosos los corazones, fortaleza los espíritus, dentro, como os digo, un poco de ese lenguaje grandilocuente, característico también de esta época y de estas revistas. En 1909 también, bueno, pues ¿cuál es la imagen que se lleva el rey de Ceuta? 2 gratísimas impresiones: la cariñosa adhesión que le han demostrado los moros de las vecinas tribus y el admirable estado de instrucción de las fuerzas que guarnecen la plaza. Esas fuerzas que, como veíamos, hacían continuamente ejercicios de tiro. Antes los veíamos en esas baterías que ya señalábamos de Santa Catalina, del Molino. Bueno, pues un poco vemos cómo esa fue la imagen, en este caso, que se lleva el rey. Hay algunas cosas curiosísimas. Esto ya además el rey ya hasta hizo milagros cuando vino a Ceuta, aquí en 1909, porque aquí esto viene de la Domenica del Corriere, que vayan ustedes a saber quién sería el reportero de la Domenica del Corriere en Ceuta, que de repente lo que nos dice es que el rey Alfonso XIII salva en Ceuta con un rápido movimiento a una niña caída bajo su caballo. Bueno, esto yo en ningún otro sitio lo he encontrado, con lo cual, pues como digo, aquí tenemos ese detalle de la imagen. Bueno, cualquier parecido con la realidad de Alfonso XIII es pura coincidencia, Así que ya se ve que en italiano conocerían muy bien a Alfonso XIII. Pero bueno, aquí vemos un poco este episodio, si queréis anecdótico, pero que, bueno, nos habla un poco de esa especie de imagen, ¿verdad? Antes hablábamos de una caricatura con los cañones, y aquí tenemos también esta imagen también de este Alfonso XIII, que además tuvo tiempo, además de visitar la ciudad, de salvar a niñas o niños que salían a su encuentro y casi, bueno, pues tienen un percance. Bueno, y aquí ya tenemos la de 1927, donde esta es una visita fundamentalmente militar. De hecho, es una visita que cubre fundamentalmente el fotógrafo Ros, y que, bueno, lo que va a llevar a cabo en esto es Bartolomé Ros. La mayoría de imágenes son suyas, y desde que llega va directamente a lo que es, sobre todo, la cuna de la Legión, el cuartel de Darrifien, y aquí es donde se van a desarrollar los grandes actos en estos momentos. En concreto, y sobre todo, uno de ellos que es precisamente lo que es la presentación a los reyes del nuevo jalifa, el segundo nuevo jalifa, digamos la máxima autoridad del protectorado. Había fallecido su padre en 1923, había tomado posesión en estos momentos Muley Hassan Ben el Mehdi, y un poco es el momento en el que llega. Se dice que además llegó con un carro, bueno, era como la cabalgata de los magos de Oriente, porque vino con varios caballos, con una serie de regalos, y la verdad es que fue un acontecimiento muy interesante desde este punto de vista también del encuentro de los reyes con el jalifa, del protectorado. Y el reportaje de Bartolomé Ros es magnífico a la hora de cubrir un poco todo lo que fue esto. Y luego hay un viaje, si queréis, más exótico, de una visita real, que en este caso, como podéis ver aquí, lo que tenemos es la visita de la reina de Rumanía, de María de Edimburgo, reina de Rumanía, que vino con sus hijos. Y bueno, la verdad es que viene a Ceuta precisamente porque estaba en el sur. Fijaos, es 1929, y en 1929 se desarrolló en Sevilla, tuvo lugar en Sevilla, la gran exposición iberoamericana, como una exposición universal, digamos, pero sobre todo centrada en lo que es el ámbito iberoamericano. Es el momento en el que Sevilla además se transforma, se construyen nuevos edificios. El estadio Benito Villamarín del Betis, que es el estadio de la exposición en aquel momento, se construye también en estos momentos. Así que bueno, pues aprovechando que la reina estaba en Sevilla, quiso visitar Ceuta, y vino precisamente escoltada a bordo de un destructor, que era un buque de la Armada Española, y estuvo aquí en una visita que despertó muchísima, digamos, expectación. Y aquí tenemos algunas de estas fotografías precisamente de la visita. Hay 2 de ellas. Aquí tenemos una, como digo, que son estas visitas también de Ros, donde lo que vemos es precisamente a este grupo de muchachas, de mujeres que se asoman para ver las moras presenciando el paso de la comitiva de la reina María de Rumanía desde las azoteas de sus casas. Esta es una fotografía que sí que la tenemos. Aquí tenemos la foto Ros para que veamos un poco. En esta sí que he podido conseguir del archivo para poder ponerla aquí, pues un poco cómo es esa mirada que tuvieron, ¿verdad?, de ese momento, de ese acontecimiento. Y aquí tenemos una segunda de ese mismo reportaje, en este caso también, de todo este desfile de los regulares de Ceuta, mandados por el coronel José Enrique Varela, que debía que estar feliz de la vida porque justo un mes antes lo habían ascendido de categoría, con lo cual el hombre, pues es en estos momentos cuando, bueno, pues ya, lógicamente, hace gala de su nueva categoría al frente del regimiento o del desfile de regulares. Y precisamente el coronel Varela me da pie para hablar de
un episodio que, como digo, por avanzar rápido habría muchísimas noticias, pero es el de Ceuta y sus militares, todo el estamento militar. Luego nos volverán a aparecer, ¿eh? Nos aparecerán en el aula, nos aparecerán en el estudio de música, formando parte de la banda de viento, pero bueno, aquí lo vamos a ver son unas mínimas pinceladas. En este caso, bueno, pues el destacamento compuesto por esos soldados musulmanes que sirven al ejército español, en este caso ese destacamento militar compuesto por soldados musulmanes, principalmente marroquíes, que van a servir en el ejército español, sobre todo en Ceuta y en Melilla. Hay muchísimas noticias en relación con los moros tiradores, etcétera, etcétera, que era pues un cuerpo importante y un cuerpo de entidad. En otros casos tenemos otras especialidades, los ingenieros militares. Algunas de estas noticias son corales. Se refieren a un determinado destacamento o a un determinado cuerpo, desde los artilleros hasta lo que pueden ser, como vemos, ingenieros o lo que pueden ser telégrafos, es decir, las distintas áreas o distintas ramas dentro del ejército que puede haber. Otras ya son noticias más concretas de un determinado militar. Y en este caso me vais a permitir que lleve el agua a mi molino o que arrime el ascua a mi sardina, porque os voy a hablar de un compatriota, de un paisano, que es precisamente Santiago González Tablas, que es navarro. Aquí tenemos precisamente la figura es una de las grandes figuras, no voy a entrar ahora, es una trayectoria, nace en Pamplona en 1879, tiene una educación militar en Toledo y luego es un auténtico héroe de guerra, porque ya estuvo en Cuba, es decir, ya fue un héroe de guerra en Cuba y luego en el norte de África hasta su fallecimiento en 1922. La verdad es que González Tablas tiene una calle en Pamplona, en el segundo ensanche. Ese ensanche que se construye a raíz del derribo de las murallas. El sábado pasado, y Silvia ya lo sabe, me gusta hacer experimentos de estos. Y esto es cierto, aunque no lo puedo demostrar aquí ahora. El sábado pasado me fui a la calle González Tablas. Caía un sol, luego hizo frío, pero a la hora al que fui, me fui a la calle González Tablas y pregunté a 20 personas. El más pequeñín tenía 15 años y el mayor era un señor de 81. Porque tengo también un poco la referencia de edades. Era un experimento sociológico. Oiga, usted, que estamos en la calle González Tablas, ahí con el cartelico, ¿sabe quién es González Tablas? Bueno, de los 20, entre los 15 y los 81, solo el señor de 81. De 21. Me dijo, este yo creo que fue un militar que estuvo por África. Esta es la memoria que tenemos ahora mismo de González Tablas. Hoy a la mañana me he ido a hacer esta foto. Y fijaos qué curioso, al lado había un operario, un muchacho de jardinería. Estaba ahí haciendo sus cosillas y tal, con un sol de justicia, pero me dice, bueno, para las 2:30 acabo. Y le he preguntado, pues me ha visto ahí haciendo la foto y le digo, oiga, joven, ¿usted sabe quién es este personaje que está aquí? Sí, hombre, sí, este es González Tablas, un militar muy famoso, muy importante aquí en Ceuta. Bueno, de 1 a 1, ¿eh? O sea, ya veis que la comparación no admite posibilidad de... Bueno, pues el muchacho de la jardinería me ha sabido decir quién era González Tablas y en Pamplona... A ver, tengo que confesar que yo tampoco sabía muy bien quién era González Tablas hasta que no me tocó trabajar esto, ¿eh? Así que voy a meterme en el lado de los pecadores, ¿eh? No en el lado de los justos. Con lo cual, bueno, pues una manera un poco de reconocer, alguien que hoy en día además tiene, ¿no? Yo creo que Regulares 3, el tercero de Regulares, creo que el cuartel es el cuartel González Tablas porque precisamente él, bueno, pues es el no sé si coronel o militar de González Tablas, o sea, del regimiento de Regulares, que como veis muere en 1922. La ciudad se paralizó. Tened en cuenta que González Tablas tiene, digamos, una doble vinculación con Ceuta. La parte profesional, militar, pero tiene también una parte afectiva. Y es que en 1920 se había casado con Carmen Cerny. ¿Quién es Carmen Cerny? La hija de Ricardo Cerny, el propietario de la Casa de los Dragones, que había sido alcalde, si la memoria no me falla, entre 1891 y 1894 aproximadamente. Es decir, que tiene también lazos. Bueno, de hecho, sus dos hijas, que son las que van a presidir la inauguración de esa estatua, luego la veremos, fueron las que presidieron la ceremonia de inauguración. Ceuta se paralizó cuando llega el cuerpo, cuando llega el cadáver, cerraron en sus funerales, cerraron las tiendas y fue un acontecimiento que se vivió muy en primera plana. De ahí esa memoria precisamente de González Tablas que perdura en la memoria colectiva, como hoy he podido comprobar empíricamente en un ratillo que estaba haciendo la foto. Aquí lo que tenemos además, como digo, es la cuestión también de lo que es el monumento que se levantó una década o unos años después. Es de un arquitecto, de un escultor relativamente conocido a nivel español, que es Enrique Pérez Comendador. Hay una historia detrás de este monumento que la cuenta Francisco Sánchez Montoya en el Faro de Ceuta, en una serie de artículos que va recogiendo un poco toda la intrahistoria que tuvo este monumento.
Y simplemente, como digo, os pondré algunas imágenes para que veamos un poco, pues esta es una imagen de la revista que aparece en el momento de la inauguración. Esta, como os digo, la he sacado hoy. Mira, en esta revista veo que en esta foto, que también es de hoy, queda un hueco arriba. Ya sé que aquí vienen las batallas, aquí es en la que fallece, en mayo del 1922. Hombre, se puede sugerir que ponga arriba Pamplona 1879, ¿eh? Y así ya tenemos un poco pues toda la referencia cronológica, ¿eh? Ahí lo dejo, para que quien quiera recoja el testigo. Bueno, aquí tenemos, como os digo ya, estas son fotografías de eso, de la inauguración del monumento. Aquí tenemos las dos hijas, tanto Carmen como Victoria Eugenia, que habían nacido fruto de ese matrimonio. Bueno, aquí se dio cita en la inauguración del monumento. Esto sí que está ahí en la parte trasera de Nuestra Señora de África, ¿verdad? En esa plaza Edrisi, aquí es donde está, que al lado está, como decíamos, en el Paseo Palmeras, el hotel o el antiguo Hotel Majestic. Bueno, pues, como os digo, un acontecimiento también importante o relevante. Bueno, el ambiente o el ámbito sanitario. Fijaos aquí, lo que pasa es que esto es una imagen totalmente descontextualizada. O sea, no tiene la revista no tiene ninguna referencia, pero simplemente nos sirve, ya digo, no viene acompañado de un texto, es solo el grabado, pero ya nos está hablando cómo ya a mediados del siglo XIX, fijaos como en 1860 es una de las primeras referencias, tenemos una primera idea de la importancia que adquiere en Ceuta el sector sanitario. Y en este caso ligada de la mano de una orden religiosa, las hijas de la Caridad, esa orden religiosa fundada en 1633 en Francia por San Vicente de Paúl y Santa María Luisa de Marillac, y que, bueno, aquí vemos ya, ¿verdad?, pues las hermanas de la Caridad en los hospitales de Ceuta. Lo cual ya habla, lógicamente, de esa... Es una primera noticia, como os digo, que no hay más. En toda la revista solo viene este grabado con esta imagen. Pero esto ya nos está hablando un poco de esa entidad. A partir de aquí, mirad, lógicamente hay toda una serie de imágenes. Hablábamos antes de ese hospital al que llegan los heridos del campo de batalla, los heridos... Bueno, pues aquí tenemos una de estas escenas de traslado en estos momentos para, bueno, pues evacuar al herido y acercarlo precisamente a ese campo de batalla. Lógicamente, los años 1912, 1913, 1914 tienen toda una serie de imágenes que nos hablan de esta guerra del norte de África. Aquí tenemos esa imagen que veíamos antes también de ese hospital, de la llegada de los heridos al Hospital Militar de Ceuta. Y en este sentido me parece interesante porque es en lo que inciden fundamentalmente las revistas ilustradas hablar de un elemento como son, sobre todo, las damas de la Cruz Roja. Y aquí detrás se oculta también una campaña de marketing, si queréis. Porque digamos, todo lo que es esta función sanitaria ligada sobre todo a las damas de la Cruz Roja, a estas mujeres por lo general de alta sociedad, viene impulsada desde la corona y en concreto desde la reina Victoria Eugenia. Es quien va a asumir, de hecho ella va a ser la presidenta de honor del Comité de la Cruz Roja y es quien va a impulsar toda una serie de labores humanitarias, filantrópicas diríamos, en las que se va a desarrollar esta labor que llevan a cabo las damas. Hay algunas que son voluntarias, otras que tienen ya una mayor especialización en el ámbito sanitario. Es decir, aquí no podemos detenernos en ello, pero es una estructura que tiene una cierta ramificación y una cierta distribución un poco de funciones. Algunas un poco con carácter más profesional, otras con carácter más de voluntarias que ayudan en esa labor. No solo en la ciudad cuando llegan, sino que en muchos casos las acompañan desde que los evacúan del frente. Aquí, por ejemplo, cuando los soldados son evacuados a Ceuta en tren hospital, las damas enfermeras les ofrecen refresco de agua con coñac, vino generoso y galletas, costeado por las juntas de damas local. Bueno, ya vemos, como os digo, detrás de todo esto hay una campaña de imagen. Evidentemente esto no quita para que desempeñasen y para que llevasen a cabo una labor fundamental. Pero esto es una labor de apoyo, en este caso, como digo, de la corona y sobre todo impulsada por la propia reina, esa reina que luego visitará Ceuta en 1927. Y aquí las imágenes se van repitiendo, donde aquí, bueno, tenemos esta imagen de ABC, en este caso, donde lo que vemos es precisamente también en la campaña de Melilla, recibimiento a los regulares, las damas de la Cruz Roja en Ceuta repartiendo donativos a los soldados que regresan de Melilla, o aquí en este caso la presidenta y damas de la Cruz Roja de Ceuta en una comida extraordinaria a los pobres con motivo del Santo del Rey. Bueno, pues esta presencia, digamos, de la sanidad, en este caso desde este ámbito de las damas de la Cruz Roja. Ceuta y sus estudiantes, un tema interesantísimo, me ha encantado. Porque aquí nos vamos a ir al cole, sí, nos vamos a ir a las escuelas, a ese ámbito en el que creo que buena parte de vosotras vais a desarrollar el día de mañana probablemente vuestra labor. Bueno, pues cómo eran los coles, cómo eran las escuelas de hace un siglo en Ceuta. Mirad, aquí os traigo este colegio, el Colegio Victoria Eugenia, en la barriada de San Amaro.
Este es un proyecto muy interesante. No me va a dar tiempo aquí a desarrollarlo en estos momentos en su conjunto. Cuenta también con distintos estudios, pero sobre todo lo que me interesa es que era una especie de 3 en 1, porque además de una labor educativa, tenía también una labor, digamos, de cantina escolar, es decir, de un lugar donde también se servían o comidas o desayunos, e incluso de ropero. Ropero es decir, pues para poder conseguir también ropa para aquellos que lo necesitaban. Es decir, todo esto es una serie de funciones que aglutina, en este caso, este colegio. Un colegio al que aquí lo tenemos al exterior, y aquí os propongo, como digo, que nos metamos un poco en el interior, en sus aulas. Y aquí tenemos un aula con estos pupitres, ¿verdad? Que todavía algunos hemos conocido cuando éramos chicos y estudiamos la EGB en Huarte, en el pueblecito cerca de Pamplona, y donde esta es una imagen que nos da muchísima información, ya no solo por los pupitres, sino por qué estudian, qué mapas tienen, qué imágenes están utilizando. Y mirad, he intentado en la medida de lo posible, bueno, pues identificar, aquí vamos a hacer, ¿verdad?, el detalle. Fijaos, estos dos planos, aquí tenemos uno a la izquierda, aquí tenemos otro, por supuesto el crucifijo, toda una serie de imágenes, vamos a intentar identificar algunas de ellas. Mirad, aquí tenemos, siento, al acercar, lógicamente, y al capturar, se nos pierde un poquito, pero bueno, de alguna manera, estos son, no voy a entrar ahora en, bueno, este es el mapamundi de los dos hemisferios, que es uno de los elementos, digamos que prácticamente estaba en todas las escuelas, porque este es, aquí antes hablábamos de los cañones Krupp. Bueno, aquí tendríamos que hablar de los mapas Forest, porque hay un cartógrafo francés, Joseph Forest, que es el que, bueno, pues abastece prácticamente a todas las escuelas, yo creo que de todo el mundo, de este tipo de mapas, de este tipo de elementos cartográficos, incluso de bolas del mundo, es decir, un auténtico negocio en relación con la cartografía en estos momentos. Bueno, pues aquí es exactamente el mismo. Aquí cambia un poquito, no he logrado identificar un mapa de la década de los 20 que sea exactamente igual al mapa de España, pero bueno, es el más parecido y es también de la década de los 20. Bueno, pues aquí tenemos un poco esa aproximación, ¿verdad?, en este caso, el mapa dentro del cuadro, que es algo que a los historiadores del arte nos gusta mucho, el cuadro dentro del cuadro, este tipo de juegos. Aquí tenemos otra aula, y en este caso, evidentemente, bueno, quizás la imagen en la que nos centramos es la imagen fundamental, la que queda al fondo. Esto ya casi es como las meninas, ¿no? Esto es ver en las meninas si los reyes aparecen en el espejo, es un espejo, es un cuadro. Bueno, aquí lógicamente ya veis que es la imagen que preside toda el aula. Me hace mucha gracia, el tipo de perchero es exactamente el mismo, en todos los espacios. Esto ya es un poco casi etnografía, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos, no es exactamente la misma, fijaos cómo aquí está un poquito más torcida, más girada hacia aquí, pero ya veis que lo que nos movemos básicamente es una imagen de ese primer rey africanista que decíamos antes, de Alfonso XIII, que estuvo en 1904, en 1909 y en 1927, y que aquí lo tienen pues todos los días en la pared de clase, ¿no? Con el crucifijo, el Sagrado Corazón y la imagen del Papa correspondiente, que ahora la veremos también. De hecho, aquí lo tenemos, mirad, aquí nos vamos a una clase de párvulos en la Escuela de la Legión. Aquí ya tenemos a los chicos, están en la tarea. Es una clase multiusos también, porque unos hacen unas cosas, otros hacen números, otros hacen letras, están todos, pues como, pues eso, una maestra o dos para todos, ¿no? Y aquí lo que tenemos, en este caso, os propongo que nos fijemos sobre todo en la parte de arriba, en el detalle. Bueno, aquí ya veis, lógicamente, volvemos a tener la monarquía con Alfonso XIII, aquí tenemos el Cristo crucificado, el Sagrado Corazón de Jesús entronizado, que es un elemento que no faltaba en las aulas, y aquí, como veis, tenemos la figura de, en este caso, el Papa. Es el retrato del Papa Pío XI, aquí lo tenemos en esta imagen, que es la que, junto con la monarquía, la Iglesia, ¿verdad?, el rey y el Papa, la que preside todo el conjunto. Vamos un poco a clases para adultos, Vamos a dejar a los niños y ahora nos metemos aquí en lo que son pues las clases de obreros en esta labor cultural, y aquí sobre todo, aunque no voy a poder entrar, la importancia del patronato militar. El patronato militar, que va a ser de alguna manera, se va a crear en 1904 y bueno, de alguna forma, junto con los padres agustinos, con el Colegio de la Inmaculada Concepción, van a ser los tres grandes centros que van a dar que van a impartir una educación, digamos, un poco ya para niños, también para adultos, y además especializada en algunas ramas. Hablábamos antes fundamentalmente comercio y artes y oficios, y ya eran profesores con una titulación universitaria que, bueno, impartían también estas clases en el patronato obrero, fundamentalmente para
digamos, un poco familias de clase media alta y también, evidentemente, para los militares que venían aquí con sus familias para que sus hijos pudiesen estudiar. Este patronato obrero que se crea en 1904 será la raíz, el origen de la creación en 1931 del Instituto de Enseñanza de Ceuta, que es ya otro episodio posterior. Y aquí es interesante porque, por una parte, tenemos una serie de clases especiales en horario diurno. Aquí tenemos alguna de estas imágenes del patronato obrero. Aquí tenemos la entrada al acceso a una de estas clases de enseñanza diurna de cuarto grado. En el interior ya veis que volvemos a repetir el mapa de España. Vemos la fotografía de Alfonso XIII, el crucifijo en la parte superior. Pero mirad, importante también la labor de las clases nocturnas. Y las clases nocturnas son para las clases más humildes, para las familias menos pudientes, para las clases obreras, para que también sus hijos puedan tener una educación. Y en este caso se desarrolla en clases nocturnas que, bueno, estaban totalmente nutridas. Aquí vemos esta enseñanza nocturna obrera, bueno, pues los chavales que han venido a clase, ¿no? Y que han salido ahora todo contentos en la foto porque se ha acabado la clase. Bueno, pues esa labor también educativa, en este caso, en esas clases nocturnas, sobre todo para las familias obreras. Fundamental esta labor del patronato obrero y de la labor que llevó a cabo. Bueno, ahora ya nos vamos a las clases para adultos. Aquí ya lo que tenemos son, en este caso, el aula del cuartel de regulares González Tablas, y donde lo que vemos es, en esta fotografía de Bartolomé Ros, pues este conjunto de alumnos aplicados, aventajados, que están también aquí estudiando, y de nuevo volvemos a la imagen del cuadro dentro del cuadro, ¿verdad? Nos fijamos al fondo, en este caso en los dos mapas, los dos planos que tenemos. Uno es el que recoge toda Europa y el otro, evidentemente, es el plano, aquí lo tenemos en detalle, del protectorado de Marruecos. Si nos fijamos, aquí vemos cómo ese mismo mapa, en este detalle que queda en la parte trasera de todo el conjunto, aquí los vemos, evidentemente lo que está recogiendo es este mapa publicado por Sojeresa en Madrid en 1924. O sea que ya veis que podemos seguirle la pista a todo lo que estudiaban los chicos y chicas de hace un siglo, un poco, por lo menos, a las imágenes que tenían dentro del aula, ¿no? Que es un aspecto, como os digo, interesantísimo. Bueno, y aquí tenemos la sala de música. La sala de música, fundamentalmente yo creo que todos son instrumentos de viento. En este caso del cuartel de regulares de González Tablas hay un reportaje de Bartolomé Ros que va recogiendo prácticamente todos los espacios, todos los escenarios. Y en este caso, fijaos, también es muy interesante la iconografía. Porque ¿qué es lo que tenemos? He cogido un par de detallitos. Uno es un tubista, en este cuadro, que toca la tuba. No es exactamente el mismo, pero para que veamos un poco este tipo de imágenes. Y el otro, evidentemente, es Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y por lo tanto, lo que tenemos es una imagen, tampoco la de abajo es exactamente igual, pero ya veis que se ajusta un poco al mismo tipo iconográfico que diría el profesor García Máiquez. Por lo tanto, bueno, pues aquí lo que tenemos es un poco ese escenario ligado a la música y esas imágenes que nos hablan de la música, porque estamos en un lugar destinado precisamente a la música. Y vamos ya con el último de los apartados para dejaros descansar. Y es el de los ecos de sociedad, que es un aspecto importante. A veces se mezclan un poco noticias de distintos sitios, de distintos lugares, pero que recogen también un poco el palpito de la vida ceutí, de esa vida más de sociedad, de esa vida. Hay también algunas noticias de las compañías teatrales que vinieron también a Ceuta en estos momentos, pero bueno, lógicamente había que hacer una labor de síntesis y además, si agoto todos los temas en esta sesión, ya no me invitan el año que viene. Tengo que dejar algún tema ahí en el tintero para ganarme otra vez el venir el año que viene a compartir con todos vosotros y con todas vosotras otra vez un ratillo. Y por lo tanto, ahí me dejo algunos temas de esas 4000 y pico imágenes para próximas y futuras ediciones. Cada uno de estos temas por sí mismo daría para una sesión, O sea, yo podría venir a Ceuta si me invitan hasta que me jubile, que ya no me queda tanto. O sea, que casi son más temas. Pero bueno, en los ecos de sociedad, como os decía, sobre todo el mundo de los juegos florales. Los juegos florales, yo no sé si hoy en día sigue habiendo algún tipo de certamen de este tipo que se celebraban fundamentalmente con motivo de la feria. Solía ser julio, agosto. Y una parte, digamos, de esas fiestas tenían este carácter cultural. Yo me voy a centrar en un aspecto concreto que es el de la reina de los juegos florales, pero había concursos literarios, tanto en distintos idiomas, poesía, es decir, tiene una parte cultural también importante. Aquí ya digo, nos vamos a ceñir a una faceta muy concreta, pero el desarrollo de los juegos florales tenía, lógicamente, pues un poco como los
como las justas poéticas, ¿verdad? Del barroco, los certámenes poéticos, cuando había alguna canonización o algún acontecimiento importante, pues algo parecido, con su componente literario, artístico, sus distintas categorías, sus premios, etcétera, etcétera. Insisto que aquí simplemente nos asomamos un poquito, nada más. Y dentro de ese asomarnos, como digo, sobre todo aquí tenemos esta imagen de 1912, donde sobre todo lo que vamos a ver es fundamentalmente, ya os decía, esa idea de la reina de las fiestas. Estos juegos que se integran en la feria, finales de julio, comienzos de agosto, se conceden diplomas y sobre todo, por lo general, la imagen que ilustra en la mayoría de los casos los juegos florales en las revistas ilustradas es la de lo que son las damas, las reinas con su corte de amor. Y es un poquito lo que vamos a ver en algunas imágenes, comenzando por esta primera, como digo, del mundo gráfico de 1912, donde podéis identificar. Quizás aquí está vuestra tatarabuela o vuestra tatarabuela, que fue en su momento o reina de las fiestas o corte de honor. Mirad, aquí tenemos, fijaos si queréis, voy a poner esta, que es la misma, aunque son dos revistas distintas, como veis. Bueno, pues aquí tenemos, la reina de las fiestas fue África Álvarez. No está muy contenta, y eso que la han hecho reina de las fiestas, pero en fin, aquí la muchacha, pues debe ser que no se lo esperaba y todavía no se ha repuesto de la sorpresa, pero anda ahí un poco. En cambio, fijaos las demás. Aquí tenemos a Victorina Carrillo con el número 2, Luz Bernal, Concha Camino, Baldomerita Blon, que está encantada de la vida, con el número 5, Luisa Figueroa, Ramona Muñoz y África Cortés. Bueno, pues aquí tenemos a las muchachas que en 1912, bueno, pues recibieron este honor de las fiestas. Aquí un poquito después, ya, agosto de 1922, los Juegos Florales con sus concursos históricos, literarios, poéticos, militares. No faltó la poesía árabe, que tenía premios importantes, y literatos de calidad y identidad en poesía árabe. Ya digo que es un tema que no he querido entrar en él, pero se puede hablar solo de los Juegos Florales en futuras ediciones. En este caso la reina es María Vacas, hija del teniente coronel de Intendencia José Vacas Suárez. Y aquí tenemos a la corte de amor con estos dos pajecillos que aparecen aquí también en primer plano. Bueno, aquí incluso la indumentaria, ¿verdad? La vestimenta, que nos habla un poco ya también incluso de cierta moda de la época que también aparece en estos momentos. Bueno, aquí en 1923 también seguimos dentro de los Juegos Florales, seguimos dentro de la corte de amor, y aquí tenemos la reina de las fiestas, en este caso fue la bella señorita de Sarria, de los Juegos Florales celebrados en Ceuta. Con lo cual, bueno, pues vamos viendo este conjunto de imágenes. Aquí ya estamos en las Misses. Aquí estamos también, en este caso, en lo que son 1932, 33 y 35. Miss Ceuta fue Maruja Simón en el 32, en el 33 Teresa Lis y en el 35 África Miró. Bueno, pues estos nombres que nos van saliendo, ¿verdad? Bueno, aquí es curioso porque ya veis que las páginas a veces de estos ecos de sociedad son un totum revolutum. Tan pronto te hablan de una feria de ganado en Ponferrada, que te hablan de las fiestas, que te sale Unamuno al lado de Unamuno en París. Y entonces, pues aquí sale Unamuno, aquí sale la reina de las fiestas de Ceuta, y arriba pues sale la feria de ganados de Miranda de Ebro. Ya veis que, bueno, pues tenían un poco ese carácter misceláneo. Y aquí tenemos precisamente a Lola Gómez Morales, que en este caso fue Miss Ceuta de 1936. Ya veis que hemos cogido todo el arco, toda la cronología, hasta llegar pues hasta esta fecha de 1936. Bueno, y aquí en este caso también, bueno, hay otra serie de bailes. Esta es la señorita del carnaval, en este caso también de la Asociación de la Prensa de Ceuta, a doña Julita Muñoz. Bueno, pues aquí tenemos también a Julita Muñoz. Ya veis un poco que este mundo, este ramillete que nos habla de esos ecos de sociedad, que como digo tienen una vertiente más literaria, más cultural, pero también tiene esta vertiente que tiene que ver un poco pues con la presencia de estas figuras. Y ya con esto cerramos. Acabamos ya con cuando en Ceuta tocó el niño y cuando en Ceuta robaron una joyería. Es que las cosas al final vienen como vienen. Esto también lo estudió, en su momento lo comenta José Luis Gómez Barceló, en diciembre del año 2012, cuando por primera vez tocó el premio de lotería de Navidad en Ceuta. Aquí estaréis seguro alguno agraciado, Bueno, pero no lo digáis, O sea que, bueno, pues en 2012 debió tocar el primer premio de lotería, y entonces con motivo de esa circunstancia, José Luis Gómez Barceló recupera precisamente en la prensa esta referencia a la que yo me refiero también ahora. Y es que en 1928, pues el niño se va a vender, vamos a ver aquí,
Claro, vosotros leéis el titular de la noticia y es: el premio grande del niño en Ceuta, 2 puntos. Un estafador y 4 ladrones capturados. Claro, uno lee el titular y dice, oh, esto es que ha tocado el premio, pero ha venido el ladrón y los estafadores y se han llevado las pelas. O sea, pero ¿qué va? Son 2 noticias distintas. A ver, esos 2 puntos en realidad separan, que no unen, en este caso. Pero claro, yo cuando leí digo, joder, qué mala suerte. Para una vez que toca el niño, viene el ladrón y se lleva el dinero. Pero ¿qué va? No, son 2 noticias distintas, aunque aquí están juntas. O sea, este es el ladrón y estos son los 4 estafadores. Hasta aquí llega una noticia. Y luego la otra viene de aquí hacia aquí. Todo esto es gente feliz. A este hombre le han tocado, me parece que ahora lo veremos, creo que 666.000 pesetas. Un número un poco de estos, un poco malignos o algo así. Ahora lo vamos a ver con detalle. Fijaos cómo esto es. África, 1 de enero enero de 1928, y aquí Mundo Gráfico, 11 de enero de 1928. Ya veis, son 2 revistas distintas, pero básicamente la plancha, como veis, es exactamente la misma. Bueno, el número agraciado, por si queréis jugar, queréis apuntar, por si acaso, es el 40.897. 40.897. Apunten ustedes por si vuelve a tocar otra vez un siglo después. Y bueno, este número se vendió lo vendió el vendedor ambulante Antonio Fernández. Son 2 Antonios, por eso lo leo. Uno es Antonio Fernández, el vendedor ambulante, y otro es el conserje Antonio Álvarez, porque se va a vender en el casino de clases de suboficiales del ejército. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos estaban fuera y por lo tanto pues no pudieron comprar, pero el conserje les compró. Entonces, se hicieron millonarios un montón gracias al conserje. El conserje es un héroe, porque se podía haber quedado el dinero para él, pero no, él repartió las participaciones. Como estamos ya en límite, si alguien tiene que salir, sin ningún problema. Yo acabo ya, me quedan 2 minutos. Bueno, pues aquí lo que tenemos son, como vemos, estas distintas imágenes. Aquí tenemos a don Ángel Ochoa, que el cajista de imprenta, al que le ha correspondido el premio del 1,5 millones de pesetas que tocó el Casino Español, de ese 1,5 millones que tocó, la curiosa suma de 666.666 pesetas. Mira que podía haber tocado cualquier otro, pero bueno, a ver, seguro que no le hizo ascos, aunque el número sea un poco un número apocalíptico. Y aquí tenemos a Antonio Fernández, el vendedor ambulante que facilitó al Casino Español las series de lotería que se sorteó y que, bueno, pues eso, el 1.500.000 pesetas que vino a parar a Ceuta. Esto también serviría para abrir bancos y para abrir estudios de fotografía. O sea, aquí también, claro, esta lluvia de millones, lógicamente, también contribuiría a la buena salud económica de Ceuta. ¿Veis cómo al final todo se relaciona entre sí? Es una maravilla. En esto no me había dado cuenta yo, hasta ahora que lo estoy hablando. Bueno, pues aquí tenemos, como digo ya todos, a los distintos personajes que aparecen representados, con el número 1, con el número 2, quiénes son los que han ido apareciendo. Antonio Álvarez, que adquirió el billete, Antonio Clavero, encargado de la administración, que lo vendió. Aquí volvemos a ver también Antonio Álvarez, el conserje del Camino Español, que adquirió el billete premiado con algunos de los... Aquí vemos al cajista, ¿no? Aquí es el que teníamos antes, a don Ángel Ochoa, que vuelve a aparecer aquí, todo contento con sus dinerillos. Bueno, pues esta es una noticia que dices, oye, qué bien, pero luego les han robado. No, si lo que han robado es otra cosa, lo que han robado es la joyería La Alhambra, que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Perdón, la Giralda. Me he confundido de ubicación, pero era una joyería. La joyería La Giralda, con Manuel García Navarrete, que es el que, bueno, pues a través de la técnica del disfraz y acompañado de 4 secuaces, de los que no... Estos, la lotería no da la sensación de que les haya tocado, Más bien lo que ha sido pues detenerlos, y son los que cometieron este robo en la joyería La Giralda, perpetrado por este tal Manuel García Navarrete y estos 4 secuaces que le secundaron, pero que fueron felizmente detenidos. Bueno, ya con esto finalizo. Antes os hablaba de Ceuta como la llave del estrecho, ¿verdad? Y mirad, al final, la conclusión, y ahora vamos a leer estos pequeños textos, es, de verdad, qué bien se vivía en Ceuta. Y qué bien se vive en Ceuta. Pero al menos qué bien se vivía en Ceuta. Fijaos, y esto es un poco con la idea final con la que quiero finalizar, con algunos pequeños reportajes que dicen, una cosa grata observamos en Ceuta, de la que nos queremos hacer aquí eco, es la tranquilidad y orden reinante en la población, limpia de gente maleante y sospechosa. Es decir, esto es una noticia que aparece en la Ilustración Universal en el 27. O en España y Marruecos, Ceuta sonríe ante la costa española, orgullosa de su historia pasada y quizás de la futura, dirigida a rescatar para sí todo aquello que puede y debe mantener dentro de sus límites, para vivir económicamente con medios propios. Y va viniendo esta idea de... Se construyen casas suntuosas, un poco ya modo de síntesis de todo lo que hemos visto. Funcionan ascensores, se ensanchan calles, se inician grandes vías.
La gente no cabe en tiendas y cafés, se invaden las aceras. El tránsito rodado complica la circulación. La matrícula de autos alcanza cifra increíble. El comercio vive próspero y floreciente. La gente ávida de diversiones, que no sean muy caras. Llenan los cines y enriquecen a los empresarios. No se viste muy mal. No se ven grandes ricos, pero tampoco miseria. No atormentan grandes preocupaciones. ¿Cómo agradezco yo esta frase? Todos comen. No dicen si cenan, pero comer comen. Una ciudad ideal. Y si a esto se añade un clima amigo, una situación única privilegiada, como una terraza florida sobre un bello mar de gloriosas tradiciones que centellea bajo el sol violeta pálido por las tardes, un horizonte luminoso y radiante, unos maravillosos juegos de luz y unas fantásticas puestas de sol, como para enloquecer a 10 pintores, tendremos una idea sucinta de Ceuta, la perla del estrecho. Un encanto. La vida discurre feliz y sensual, sin grandes penas ni glorias. La vejez llega casi sin sentir. Los cuerpos se mueven como flotando en un océano de luz intensa y refinadas por ella las sensaciones se hacen más vivas y brillantes. Y sigue. Ceuta, la perla del estrecho. Ceuta, perla del Mediterráneo, ha terminado las suyas, está hablando de las fiestas en honor a la Virgen de África. Perla del Mediterráneo, fijaos cómo se repite una y otra vez. Y es la imagen con la que quiero acabar. Esta imagen de Calipso, esta imagen de este escultor, de Ginés Serrán, donde en este detalle de su mano vemos precisamente esa perla, que es la perla del Mediterráneo. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que se dijo de Ceuta hace un siglo y con todo lo que yo vivo y siento cada vez que vengo a vuestra ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, esto no ha acabado. No, no ha acabado. Esto no ha acabado. Aquí tenemos a nuestro matrimonio pamplonés que quiere decirles algo. Hombre, no vamos a despedirnos sin despedir a nuestro matrimonio pamplonés que se ha suscrito a las revistas ilustradas y que ha podido ofrecernos esta visión de Ceuta. Y por supuesto serán ellos quienes tengan la última palabra. Pero ustedes tienen la penúltima, así que aprovechen ahora para preguntar o para comentar cualquier cuestión que hayan visto aquí y que les pueda interesar y que espero que alguna de las que hemos tratado pues haya resultado de vuestro interés. Así que, como queráis, si queréis nos sentamos ya, Lupe, Sí, o... nos sentamos. Muy bien. Nos sentamos un momento y empezamos el turno de preguntas. Bueno, quiero lo primero pediros disculpas por haberme escapado un poquito de tiempo. Por eso os decía antes, si alguien tiene prisa o tenía ya que salir, pues como digo, vamos con total tranquilidad y confianza, ¿eh? Así que, pero bueno, procuraremos también que las preguntas pues sean rápidas y que sean fáciles, sobre todo que sean fáciles. Y luego ya pues tenemos ese pequeño detalle que quieren compartir con nosotros este matrimonio pamplonés que se ha venido conmigo y con el fotógrafo José Galle. Queda la sorpresa final. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. La verdad es que, como siempre, maravilloso, muy ameno, súper pedagógico y yo creo que muy ilustrativo, no solamente porque hayan hablado de ilustración, de revistas ilustradas o de fotografía, sino porque lo ha contado de una manera que es una síntesis preciosa tanto de la ciudad como de su gente, que es de lo que se trataba. Yo cuando estaba viendo al afortunado agraciado de la lotería pensaba en los anuncios de Navidad de todos los años, donde siempre hay una persona muy buena que siempre ayuda a los demás y que guarda muchos décimos y que hay alguien que no lo compra, pero ese año por casualidad, pues bueno, y que al final pues siempre tiene su décimo. Y pensaba que le han dado el guión para que un año la Lotería de Navidad pues rescate a este señor, que es una historia verídica, después de que compró tantísimas participaciones y que finalmente las repartió, pues ¿por qué no? Puede ser que le escribamos a Lotería Nacional y que le digamos, señor, el guión está hecho y es ceutí, ¿vale? Y que lo haga en el próximo anuncio de la lotería. Bueno, yo quisiera dar paso al público que hay aquí en la sala, por si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que queráis comentar, sois bienvenidos. ¿Algún comentario que queráis, aunque no sean preguntas?
Yo simplemente, por preguntar y también de cara al año que viene, cuando te volveremos a invitar, por supuesto. Como nota, Toma esto ya lo he nota, apuntado. toma sí, nota, apunta. claro que sí. O nos vamos nosotros a Pamplona a verte, que también puede Es ser una otra opción. A mí me gusta también más puede ser la de otra venir opción. aquí, pero bueno, todo se hablará. Podemos hacer un intercambio. Además de todos estos temas, que entiendo que lo has hecho sintetizado, ¿no? De temas que son recurrentes, que lo has visto de manera recurrente dentro de la cantidad de miles de noticias que has visto sobre Ceuta, me imagino que también habrás desechado otras que sean muy puntuales o que no hayan dado suficiente grosor o entidad Sí, como para dedicarle un apartado. De esas fotografías o de esas noticias que son así puntuales, ¿hay alguna a lo mejor que te haya llamado la atención, que quieras compartir? Sí, al final, bueno, como os digo, claro, es que han sido miles de fotografías y además para condensar en poquito tiempo, porque son muy pocos meses y además dedicándonos a otras cosas, no solo a este tema. Pero sí que hay varios temas que de alguna manera he descartado en esta selección, sobre todo porque quizás no son tan representativos. Pero hay, por ejemplo, a ver, el elemento militar tiene muchísimo más recorrido, todo el tema de la guerra, etcétera, pero quizás es algo más conocido, más trabajado, y he preferido buscar otros temas un poco más desconocidos. Y luego hay otros temas, hay sobre todo dos, quizás tres que de momento he descartado, pero que en un momento dado se pueden recuperar. Uno es todo el tema de construcción de infraestructuras desde un punto de vista de puentes, de toda una serie de elementos que contribuyen también a esa modernización de la ciudad, no solo edificios, sino toda esa parte un poco de construcción de elementos de infraestructuras. El tema del ferrocarril, por ejemplo, lo he dejado también de lado, porque me he centrado sobre todo en el puerto, pero el tema del ferrocarril, los autobuses de línea, es decir, todo lo que es infraestructuras y comunicaciones. Yo me he centrado en el puerto, en la parte de portuaria, pero hay toda otra serie de elementos que también se desarrollan teniendo a Ceuta como uno de los puntos, pero con una visión también global, con una visión de conjunto. Luego hay un segundo tema que también en parte lo he apuntado, que es toda la parte dentro un poco de la cultura de la ciudad, todo lo que es el tema del teatro. El tema de quiénes son las compañías que vinieron aquí, muchas eran compañías andaluzas que venían fundamentalmente o de Sevilla o de Cádiz, y es un tema también muy interesante. Y hay un tercer tema, que este puede ser monográfico, que este proviene además de un número que también está en la propia hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que es un número monográfico que se editó en 1934 que se titula Ceuta en la mano. Es una especie de revista donde recoge toda la información práctica sobre Ceuta, teléfonos, líneas de autobús, cuándo sale el ferry, cuándo llega. Y todo esto está financiado, pues como hoy en día, con los programas de fiestas y demás, con la publicidad de los establecimientos que había aquí en estos momentos. Y salen anuncios publicitarios. Ayer decíamos, por ejemplo, hay una fábrica de tejidos Ibáñez Canto, que es Silvia Cazalla Canto. Entonces, esta revista da por sí sola para un monográfico de poder localizar y a partir de esa información que te da esta revista, evidentemente completarla con otras fuentes de información que nos permitan adentrarnos en lo que era ese comercio de Ceuta, que hemos visto aquí el caso de esta droguería, de esta farmacia, de estos espacios pequeñitos tan agradables y que daría por sí mismo solo para un tema. Así que sí, hay varios temas, como comentaba, incluso dentro de los Juegos Florales ya he señalado, hay toda una parte más literaria, de premios que se ofrecieron en poesía en árabe, con literatos, como os digo, de entidad, de cierto reconocimiento y que pueden dar perfectamente pues para poder desarrollar otra sesión en cualquier momento. Sí, ahí es cierto, Lupe, que al final entre más de 4.000 noticias y más de 1.000 y pico fotografías, al final ha sido necesario hacer una selección que de alguna manera permitiese un poco hacernos una imagen quizás lo más cercana a lo que era Ceuta en estos momentos, sobre todo, como ha señalado, porque son un poco los temas que más se repiten, los que marcan un poco las líneas directrices de lo que es Ceuta en estos momentos. Y estos han sido un poquito los que han quedado finalmente para la selección final, que ya siento que se me ha escapado un poco de tiempo, pero bueno, ya me perdonaréis. Quizá en conexión también con los libros de literatura de viaje que se van desarrollando también en esa época, que no son tan visuales, pero sí que aportan información muy importante, ¿no?, de las personas que visitan Ceuta, de camino hacia otros sitios, sí, también y que van relatando, ¿no?, todo lo que se van encontrando, claro, en la ciudad. Sí, yo aquí me he centrado básicamente en lo que es un poco más la presencia de Ceuta, pero como bien dices, hay ocasiones en las que son reportajes de alguien que visita de paso. Y en ese sentido, evidentemente, también se podría hacer, o sea, esa visita de conjunto, lo mismo que un poco ocurrió con la reina de Rumanía, que en realidad
había venido, su objetivo era la exposición iberoamericana de 1929, pero aprovechó para venir aquí y eso la prensa gráfica también lo recoge. Pero efectivamente todo el tema de viajes es un tema que también se podría aprovechar en un contexto más amplio, porque ahí sí que hablaríamos no solo de Ceuta, sino de un itinerario que nos llevaría por otros puntos, tanto del sur de España como del norte de África. A mí me llamó mucho la atención también viendo las imágenes, antes se lo comentaba a Silvia, todo lo que es el mobiliario urbano también que se ve, es decir, el tipo de farola, el tipo de alumbrado que hay en la ciudad, porque claro, llama mucho la atención los edificios, llama mucho la atención esos arcos efímeros, esas portadas efímeras que se colocaban en la ciudad por diferentes festejos o motivos. Pero claro, todo ese mobiliario también es muy interesante el poderlo analizar y el ver cómo ha ido evolucionando también en la ciudad. Pues mira, hay muchos temas, a partir de ahí es verdad que hay muchos temas que se Sin pueden desarrollar y también el ámbito escolar, ¿no? Que a nosotros nos compete pues ir viendo no solamente la imagen, dentro de la imagen, que es maravilloso el ver el tipo de planimetría, ¿no? que hay o de mapas que se usaban, sino también pues cómo eran las agrupaciones de escolares. Antes veíamos en un aula escolar que estaban trabajando por rincones. Entonces pensamos que en pedagogía estamos haciendo cosas muy modernas, ultramodernas, hablando de la asamblea, los rincones en el aula y demás, y nos damos cuenta que hace ya más de un siglo esto ya estaba inventado y que de hecho hemos ido hacia atrás y que ahora estamos intentando recuperar elementos que siempre decimos que son muy novedosos, como los itinerarios didácticos, pero es que los itinerarios hace un siglo se hacían igualmente para recuperar pues elementos del paisaje, del entorno, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se ha visto muy bien y la verdad es que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si ha surgido alguna pregunta, alguna consulta o estamos expectantes. Bien, pues muchas gracias, Javier. Me alegra que una persona del norte, ¿no?, de Pamplona, Pamplonica, Navarro, pues se preocupe tanto por la temática ceutí, ¿no? Yo he disfrutado mucho quizás porque soy un niño de Ceuta, porque he nacido aquí, porque he vivido aquí, porque me he identificado mucho, pero a mí me ha llamado la atención y te lo sugiero por si continúas, espero que sí, que continúes investigando y trabajando sobre estos temas. Claro, cualquier persona que quizá desconozca Ceuta y su historia reciente y vea estas dos conferencias para mí magistrales que has dado, ¿no, Norma?, con un tratamiento didáctico muy interesante, pues se lleva una imagen muy amable de esos tiempos en Ceuta, pero la realidad no es tan amable. Tú lo has dicho, has utilizado las revistas ilustradas. El hecho de que yo estoy aquí, el origen está en que mi abuelo paterno, vino aquí a Ceuta, emigrando de la miseria andaluza, de Ronda, y primero estuvo en la línea, en Gibraltar, y ya pues a principios de los años 20 se afincó aquí en Ceuta. Mi abuelo Manuel, en el Callejón del Espíritu Santo, hoy en la zona de la calle O'Donnell y la Gran Vía, donde vivió mi padre de pequeño y demás, ¿no? Sin embargo, por parte de mi madre, pues también la raíz es muy propia de aquí. Mi abuelo materno, era militar, vivieron aquí, en fin, que soy un poco un ejemplo de esa población de sedimento que tiene poca raíz en Ceuta, pero que es fruto de la inmigración. Entonces, mi abuelo vino aquí a trabajar en el puerto, y en la vía del ferrocarril que unieron Ceuta con Tetuán y demás, ¿no? Y ese fenómeno, que se produjo sobre todo después de la pacificación de Marruecos, del norte de Marruecos, después del desembarco de Alhucemas, ¿no?, en el año 22 y demás, eso provocó un profundo fenómeno de chabolismo en la ciudad. Claro, eso no le interesaba a la revista ilustrada, porque eso no se vendía, pero aquí había un barrio, el barrio de Las Latas, que yo de chico todavía lo recuerdo, La Puntilla, muy cerca de aquí, a 3 minutos, 5 minutos andando de aquí, ¿no? Donde hoy está el Colegio Lope de Vega, la plaza Gumersindo Azcárate, después también pasa el General Mola, pero todo el mundo la conoce como Gumersindo Azcárate, pues donde hoy está el Colegio Lope de Vega, ahí había unas chabolismo tremendo, ¿no? Donde está el Instituto Siete Colinas actual, ya no Las Damas, en fin, un chabolismo que quizás queda fuera, lógicamente, del enfoque que tú le has dado a tu trabajo, ¿no? Y eso fue fruto de esos inmigrantes que vinieron de la península y que ha hecho que nuestra ciudad sea
como de una población como muy sedimentada, ¿no? Que con pocas raíces, ¿no? Yo nací aquí, pero sin embargo mis hijos ya no están aquí. La historia se va repitiendo. Entonces, bueno, pues te animo a que en otro enfoque, pues mires también, por ejemplo, Mundo Obrero, la revista Mundo Obrero, que surgió, y ahí hay muchas escenas de ese chabolismo que han sido también investigadas por personas de aquí. Has nombrado antes a Francisco Sánchez, ¿no? A José Antonio Alarcón, también tiene trabajos muy interesantes, Torremocha, en el otro lado de la orilla, porque da una imagen que puede complementar ese carácter así como parece tan, ¿no? Tan idílico. Esa imagen última, ay, qué bien se vivía en Ceuta. Yo particularmente vivo muy bien, no me quiero ir de aquí, aquí nací, aquí quiero vivir lo que la vida me permita vivir, ¿no? Pero que Ceuta también tiene una intrahistoria y tiene otras imágenes que no son tan agradables como las que tú has mostrado aquí. Te felicito por ello porque me ha encantado, ¿no? Este viaje, esta incursión en el pasado y sobre todo que lo haga un pamplonica, ¿no? Bueno, gracias. A ver, muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que te agradezco. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿se me escucha? Yo creo que sí, ¿no? Te agradezco muchísimo este matiz. Bueno, lo de venir aquí, yo cuando vengo aquí siempre digo que me voy del norte al norte. Pues me voy del norte de España al norte de África, con lo cual, o sea, en realidad, claro, un chicarrón del norte. O sea, que pasa frío aquí, ya ves que me tengo que poner la guayaberita. Totalmente de acuerdo, y me parece muy interesante este matiz que planteas, porque, claro, es cierto, y he leído con este tono poético, ¿verdad? Este final, ¿verdad? De fuegos artificiales, muy bonito. Pero ¿hasta qué punto esta imagen idílica, como dices, es real? ¿O obedece o es una imagen un tanto distorsionada? Es la que, como en esta selección de revistas, y te agradezco la sugerencia de Mundo Obrero, es la que de alguna manera trasladan. Pero es cierto, esto es como cuando hablamos muchas veces de las relaciones festivas en el barroco que utilizamos, ¿no? Esas relaciones de sucesos. Claro, cuando llegan los reyes a una ciudad, se ve todo lo bonito, pero probablemente también hubo una literatura, digamos, o unas voces contrarias a determinados posicionamientos. Y por lo tanto, me parece muy interesante este matiz que aportas de que no todo es oro lo que reluce. Y probablemente había una realidad, al final estamos hablando de un desarrollo de unas infraestructuras, y estamos en una época, segunda mitad del 19, con todo el desarrollo industrial que... lo que son los arrabales, lo que es el chabolismo, como ha señalado, seguro que estaba presente. En la selección de revistas es un fenómeno o es una faceta que al menos se obvia o se ignora, o no tiene una presencia como tal. Como digo, las voces más críticas que he escuchado en todo caso, digamos contrarias en general a la postura oficial, tienen que ver sobre todo con es una cuestión más arquitectónica o de oportunidad de haber perdido parte de lo que era el legado urbanístico o arquitectónico de la antigua Ceuta en beneficio de determinados edificios modernos. Es decir, dejemos la ciudad antigua para la ciudad antigua y construyamos en determinadas zonas, no recuerdo ahora, que hay posibilidad de expansión, la ciudad nueva. Pero eso sí que he visto. Pero lo que comentas tú de ese fenómeno... Sí que se habla en su momento de clases humildes, cuando se habla del patronato obrero, de esa labor que llevan a cabo en las clases nocturnas, en esos centros un poco educativos que reúnen esa labor también de cantinas escolares o de roperos. Pero esta faceta, te agradezco mucho porque lo apuntaré, porque es quizás la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que se corresponde quizás en una visión de conjunto a una realidad que responde más a lo que fue Ceuta en estos momentos. Totalmente de acuerdo. De San Amaro. En Sadú, por ejemplo, que eso no se conoce poco, hubo una escuela ácrata, una escuela anarquista, muy conocida, que después cuando la guerra, pues a los maestros que estaban allí, pues evidentemente los represaliaron, algunos los fusilaron y demás, ¿no? En la última visita del rey Alfonso XIII, lo de africanistas, sí, bueno, bien, después te puedo sacar otros historiadores que como... Alfonso XIII, desastre de Anual, General Picasso, en fin, eso ya da para otras temáticas. Yo recuerdo que mi padre, que era del 19, contaba que su padre, mi abuelo, y eso yo a mi abuelo no tuve la suerte de conocerlo, murió antes de que yo naciera, pero mi padre siempre ponía en su boca
que ve la visita del rey, lo que lo obligaron a trabajar, esos arcos florales, a pintar todo el puerto, el muelle, lo que después fue el muelle Cañonero Dato, el muelle España, todo eso, ¿no? Claro, eso no lo refleja las imágenes, esas florales, ¿no? Es decir, que esa Ceuta es real, pero que la otra también lo era. Claro, ¿no? claro. Y que no queda recogida en la ilustración. Las revistas de la ilustración eran lo que eran, ¿no? Sí, aquí al final, como digo, es que todo acontecimiento, incluso ya decíamos, el tema de la Cruz Roja, por ejemplo, es un tema que tiene un poco este carácter, por así decir, monárquico. Efectivamente, detrás de todo esto siempre hay también otros aspectos y otras circunstancias muy diversas, muy dispares. Entonces, bueno, al hilo de lo que comentas, además, y eso tampoco no lo he trabajado aquí, pero es muy interesante todo el desarrollo educativo, porque yo aquí me he centrado en un aspecto, pero por ejemplo hay un tema que no he trabajado, que daría también para un monográfico en sí, que es todo el tema del desarrollo del barrio del Príncipe. Y que aquí también se habla incluso de construcción de escuelas y toda una serie de infraestructura, bueno, de la propia construcción del barrio, porque creo que el barrio me parece que se construye en torno a estas fechas. No sé si habría antes algún núcleo de población, pero lo que es una buena parte del desarrollo urbanístico tiene lugar también en este periodo. Y sí. Claro, y este es otro tema, y también, por ejemplo, distintas escuelas, también, digamos, hay todo otro tema también de ¿cómo son las mezquitas pequeñitas? ¿Cómo se llaman? Los moravitos. De hecho, una de las portadas de la ilustración tiene, claro, pues, decir, hay toda una serie de temas, como digo, que también, y que nos hablan, he hablado en un momento dado de la confraternización, al final no he podido desarrollarlo muy a fondo, pero es un tema también que está muy presente. Queda entonces mucha tarea y mucha labor por hacer, quedan ideas. Muy bien. Bueno, ¿alguna intervención más? ¿La última intervención? No. Bueno, pues vamos a dar paso antes de que os levantéis, porque queda por saber este matrimonio, a ver lo que ha decidido hacer con nosotros hoy, pero antes de dejarle ya paso y de terminar con la sesión, daros las gracias, por supuesto, por estar aquí, por haber venido a escuchar a Javier y estar aquí con nosotros esta tarde. Agradecer, por supuesto, al Centro Cultural de la Estación de Ferrocarril por habernos acogido y habernos cedido sus instalaciones. Agradecer, por supuesto, a Pilar y Enrique, que siempre hacen un trabajo maravilloso y que sin ellos esto sería para mí imposible, así que os lo agradezco de corazón. Y bueno, agradecer de nuevo a Javier por su magnífica intervención y nos cuentas que nos tienes en ascuas. Bueno, mi agradecimiento de verdad a vosotros y, como digo, os llevo en el corazón y espero poder seguir viniendo. Hombre, si puede ser no dar conferencias, sino solo a unos días aquí de veraneo, pues tampoco voy a decir que no, ¿eh? Pero bueno, si es venir también a poder compartir con vosotros, al final, como veis, de lo que se trata también es del entusiasmo, ¿eh? De disfrutar de cada momento, y la verdad es que, como digo, a mí me va a costar mucho coger el ferry de nuevo, me toca cogerlo el viernes a las 6 de la mañana, pero hasta ese momento lo disfrutaré al máximo y sin ninguna duda el rato que he compartido aquí con todos vosotros, con todas vosotras, ha sido delicioso. Así que muchísimas gracias y, como digo, vamos a ver ahora qué nos tiene que decir este matrimonio. En realidad, claro, me ha encargado algo y me ha dicho: hombre, Javier, tú vas a ir a Ceuta a hablarles de Ceuta, pero eres un pamplonica y como pamplonica tienes que hacer algo que tenga que la gente que va a escucharte, o al menos los agraciados, no sé si con el primer premio de la Lotería del Niño, pero al menos que se lleven algo. Entonces, este matrimonio me ha encargado que hagamos un sorteo de 3 pañuelicos de San Fermín, que son los que, con una mano inocente, a quien le corresponda el... Si yo vas a ver que venía tanto público, le hubiese dicho al matrimonio que se hubiesen estirado un poco más. El año que viene prometo traer más. Pero bueno, aquí tenemos los 3 pañuelicos para que el día 6 de julio os los pongáis a las 12, aunque haga 40 grados, da igual, uno sale con su pañuelico por la ciudad. Así que bueno, pues aquí Lupe verá cómo se organiza para que esto no tenga trampa ni truco, y a quien le toque, pues aquí se llevará el pañuelico de San Fermín, regalo del matrimonio pamplonés que está aquí leyendo el Heraldo de Madrid o algo así, ¿no? Bueno, pues aquí los tenemos. En parte de la inocente va a ser Silvia, porque nosotros no participamos. Silvia, yo tengo yo un guante. A ver, tiene el número de cómo va la suerte. 49.
Mi número favorito, el 2. El 2. Y el último, 36. ¡Dale, Lucía! Muy bien, bueno, pues el año que viene traigo más para que pueda haber más empleos. Bueno, os quiero pedir un último favor. ¿Nos podemos hacer una foto todos juntos, ya un poco como despedida? Así para que controlo quién se ha quedado hasta el final. Bueno, esto yo es para que demuestre en la universidad que he estado aquí, no en la playa. Claro, que me parece, tú, Javier, te vas a sentar, pero a ver si has estado dando la conferencia o no. Hombre, eso no es la prueba. O sea que si no os importa, quien quiera, por poder hacer un